Lo siguiente será colocar nuestros cables. Estos cables que vemos aquí pues eran de los intermitentes y la luz de placa, que ya no nos va a servir. Y este era de nuestro stop. Este lo vamos a volver a conectar para que funcione. Ahí está. Lo vamos a colocar en nuestra abrazadera. Y el otro ya sea cuestión de que lo hubiésemos dejado debajo de la cajuela o lo dejamos acá. En este caso pues lo voy a volver a poner en su lugar con esta abrazadera. La paso aquí por esta abrazadera y lo voy a dejar aquí de donde está el foco de stop, en este espacio que vemos acá. Ustedes pueden encintarlo si gustan o dejarlo así como está para que quede mejor guardado. Yo en este caso lo voy a dejar así, pero sí lo voy a colocar en esta abrazadera que me trae aquí la motocicleta para que no se vaya moviendo de un lado a otro. Ahí está, ya pasó todo. Cierro la abrazadera y ya quedó muy bien ahí. Y ya con eso pues ya cerramos nuestros cintillos que tenemos acá. Es muy fáciles de abrir y cerrar y apretar. ¿Vieron? Solamente tenemos que jalar este hacia acá atrás para quitar aquí. Y para cerrar abrimos otra vez aquí, o jalamos y metemos. Y ya queda. La verdad son muy fáciles de instalar. Ahora voy a dar una limpiadita aquí antes de armar toda la moto. Bien amigos, ahora lo que sigue es instalar nuestra apertura de cajuela. Para eso les voy a pedir que tengan mucho cuidado con estas piececitas que no se mantienen fijo en un lugar, o sea que no tienen alguna sujeción. Entonces esta, si se les llega a mover, es de este espacio que tenemos aquí, va hacia arriba. También debe de cuidar que el resorte que viene aquí esté correctamente instalado aquí y aquí abajo. Bueno, entonces vamos a colocar nuestro sistema de apertura de cajuela. Vamos a colocarlo que esté correctamente, ahí está. Vamos a meterlo en su agujerito que debe de ir. Ahí está. De este lado, aquí va esta pequeña rondanita de plástico, ¿ok? Esto hay que tener cuidado cuando lo saquen para que no se les vaya a caer. Y ahí mismo vamos a meter este alambrito que habíamos sacado de acá. Nada más lo tenemos que introducir en el agujerito y ya quedará listo así. Ahí ya podemos probar si nuestro sistema quedó bien, simplemente aquí probando acá. Y si quieren también, para salir de dudas, con la llave en la parte de abajo, metemos la llave y probamos. Correcto. Entonces ya quedó listo para ponerle sus tornillos aquí en su lugar. Muy bien, ahora vamos por esta placa que es la que soporta también el peso de nuestro pasajero, que va aquí y lleva 8 tornillos, 2 acá, 2, 2 y 2. Listo amigos. Bueno amigos, ahora sí vamos al armado de la siguiente parte de la motocicleta, que es el encarenado debajo del asiento del conductor. Igual como lo sacamos, vamos a meter primero la parte de adelante y ya introducida la vamos a recorrer hacia atrás para acomodarlo en su lugar que debe de ir correctamente. Aquí se les recomienda que sean muy cuidadosos a instalar esta pieza porque es una pieza un poco delicada. Muy bien, vamos a atornillar entonces. Vamos a iniciar con estos que tenemos aquí. Recuerden que estos se introducen así y ya adentro se aplasta, ¿ok? Ya atornillados los 4 de aquí arriba, vamos con los de abajo. Bien amigos, tenemos uno aquí y otro por acá. Listo amigos, y por último vamos a introducir los que van aquí en la parte de abajo de manera oculta, estos pequeños botones. Bueno amigos, pues vamos con la parte de la cola de la motocicleta. Lo primero que vamos a hacer es colocar el plástico desde aquí atrás, así, para recorrerlo hacia adelante y después aplastarle la parte del botón. ¿Listo? Y ahora sí colocamos nuestros 7 tornillos.
Listo amigos, ahora podemos instalar nuestro asiento. ¿Listo? Bien amigos, para finalizar este tutorial pues vamos a cerrar con nuestro asiento de conductor y pues lo vamos a terminar de apretar con nuestra llave Allen. Bueno amigos, pues hemos terminado con este tutorial de cómo quitar nuestro colín de nuestra R6 y una forma de colocar nuestra placa. Hay personas que dirán que no me gusta colocar la placa ahí, pues se respeta esa decisión. Otros dirán, no, ¿por qué se lo quitas? Que se ve más original la moto con el colín. Sí, cierto, pero no tiré el colín, lo tengo guardado y el día que yo llegue a vender la motocicleta o el día que quiera ponérselo, ahí estará y se verá totalmente original. Entonces no estamos haciendo ningún daño a la motocicleta, al contrario le estamos dando un aspecto diferente. También otros dirán, en vez de poner mi placa ahí, pues mejor me compro un portaplacas que va instalado donde iba el colín y lo pongo ahí. También amigos, también se vale, nada más que pues el portaplacas va aquí y la placa queda acá. Entonces igual sigue viéndose un poco más atrás y a mi gusto personal la moto se ve menos deportiva a como está ahorita. Otra cosa que pueden pensar es que el portaplacas, la posición en que lo deje puede ser que esté muy adelante o muy atrás. O dirán, ¿por qué no lo pusiste un poquito más pegado allá o un poquito más aquí adelante para que con la suspensión de la moto no vaya a tocar con la placa? Pues lo pensé bien amigos y aquí donde lo instalé hice mis medidas y no logra pegar la suspensión aquí. De todos modos vamos a hacer un video ahorita en donde voy a sacar la motocicleta y van a ver ustedes que no llega a tocar la suspensión la placa, ni siquiera queda tan cerca como para provocar algún rayoncito aquí en mi salpicadera, que es lo más que puede provocar. Entonces amigos, pues vean, la verdad a mí me gustó cómo se ve la moto así. ¿Sí o no se ve más deportiva? Díganme ustedes. Ya no tenemos el colín ahí atrás donde lo teníamos. Les vuelvo a repetir, esto es gusto personal. Ya si ustedes quieren hacerlo así, háganlo. Y si quieren instalar su placa sin gastar ni un peso, pueden ponerlo así como yo lo hice, en la partecita de abajo, cerca donde está la batería. Y pues bueno amigos, antes de ir con el video de la prueba, para que vean ustedes que aquí donde lo puse no va a dañar mi salpicadera, vamos a hacer unas tomas de la nueva posición de mi placa. Ahora amigos, pues ya tenemos montada nuestra cámara y vamos a checar qué tanto se mueve mi suspensión con respecto a la distancia que está esta placa. Ahorita pues nada más yo voy a ir montado en la moto, así que vamos a hacer esta prueba. Bien amigos, pues acabamos de ver la prueba con la motocicleta solamente con mi peso y como pudieron observar ustedes, la verdad sí recorre quizás la mitad o un poquito más de la mitad la suspensión, por lo tanto la salpicadera pues llega a quedar casi aquí donde está mi dedo. Lo que podemos hacer en ese caso es sacar nuestra placa y levantarlo hacia arriba, o sea un poquito más así, para que quede más distancia de la placa a la salpicadera. Eso es lo que tienen que hacer ustedes, lo pueden hacer desde acá, solamente tenemos que empujar un poquito hacia arriba, o lo otro es sacarlo y ya afuera irlo levantando un poquito hacia arriba. Esas son las dos soluciones. ¿Cuál es la recomendación final? Que vayan midiendo, pongan la placa, súbanse a la moto, si pueden grabar, graben y vean qué tanto recorre la suspensión. Si realmente necesita que esto lo suban más, háganlo. Vean amigos, aquí ya lo modifiqué la placa, ya lo levanté un poquito más, entonces ya pueden ver que hay más distancia entre la salpicadera y la placa. Entonces vamos a hacer la prueba ahora con un pasajero aparte de mí. Vamos a agregar un peso más y nos va a echar la mano Monse,
que ella pesa 46 kilos y pues yo peso 61 kilos. Por lo tanto, la suspensión de la moto se va a mover más. Cabe señalar que mi suspensión lo tengo también en una de las posiciones más suaves, porque como no peso demasiado, pues no quise que la moto se pusiera muy rígida. Ustedes esta suspensión la pueden girar para que se ponga más rígida de acuerdo a su peso y la suspensión no recorra tanto. Entonces, amigos, vamos a hacer la prueba y con esto terminamos el video. Listo, amigos, pues ya hicimos las dos pruebas con mi peso y con el peso del pasajero. Ya vieron ustedes que con la modificación que le hice a la placa ya no tocó la suspensión a la altura de la placa. Entonces eso ya quedó listo. Y recuerden que la posición depende de cada uno del peso de todos ustedes. Entonces, amigos, con esto terminamos el video. Espero que les haya gustado y nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego.